Carmen, contanos un poco acerca de cómo fue la génesis de este documental. Bueno, empezó hace 20 años, como queda dicho en la misma película. Fue Fernando Birri, volvió a la Argentina a filmar después de muchos años de no haber podido filmar en su país. Y se trataba de una película que le habían hecho a pedido, pero para la cual él había propuesto el tema, que era sobre en torno a los 30 años de la muerte del Che. Y él propuso hacerse una pregunta, que era esto, si era Che, muerte de una utopía. Digamos, el título, la pregunta de la película es una pregunta. A partir de esto y de que él quería justamente filmar esta idea de la utopía y de la vigencia de las utopías en ese momento, me pareció que era realmente muy interesante poder ver un poco cómo una cosa tan abstracta él podía llevarla a la imagen. Y esa curiosidad fue la que a mí me movió, la que por la cual me propuse seguirlo. Y también la que de alguna manera me decidió a volver a ese material que yo había dejado guardado con una primera edición, para preguntarme hoy yo también qué es la utopía, ¿no? A través de la figura de Fernando Birri. Bueno, todo ese material lo tenías vos guardado durante tanto tiempo. ¿Qué fue lo que te movilizó, como decía recién, a retomar esta película, estos relatos y estas vivencias que compartiste con Fernando? Bueno, lo que me movilizó fue el estado actual de las cosas, digamos. Me pareció que era un momento político interesante, en nuestro país en particular, pero en el mundo en general también, para seguir hablando de las utopías, volver a esos conceptos que a veces decimos que ya están fuera, no están de modé, digamos, no están a la moda, y que sin embargo siguen representando las mismas cosas que siempre representaron, valores, proyectos y sueños, como un poco dice Fernando a lo largo de su película, ¿no? Hay dos partes de Fernando, una de hace 20 y una de hace un tiempito más cercano. ¿Cuáles fueron las diferencias y él cómo lo tomó después de tanto tiempo de que se volvieron a reencontrar? Bueno, Fernando era un hombre que, digamos, tenía una gran sabiduría en relación a la vida, y eso se nota, se ve. Él aceptaba las cosas como se presentaban. Y por supuesto tenía gran confianza en mí, nos conocíamos de muchos años. Yo volví un año antes de este rodaje también para mostrarle ese armado, para ver si estaba de acuerdo en terminar esa película, y él estuvo de acuerdo en terminar la película. Le pareció que ya había una película. No obstante, yo le dije, me gustaría filmarte hoy, que tengamos algunos conceptos más actuales, etcétera. Por supuesto me dijo que sí, y como un poco se muestra allí también ese proceso, en la medida que su salud se lo permitía. Así que al mismo tiempo me hicieron de la editorial 36 Ediciones una propuesta de armar un libro con las conversaciones que yo tuviera con Fernando, así que también le pregunté a Fernando si él estaba de acuerdo, él estuvo de acuerdo. Entonces esas largas conversaciones que tuvimos a lo largo de 8 o 9 días, después se transformaron en este libro, ¿no? Que es un diálogo entre ambos. Yo creo que un poco queda explicado por sí mismos. Él era alguien que sabía, como dice por allí uno de los personajes de la película, Tania Ballet, que fue directora de la escuela, que fue alumna de la escuela de la primera generación y que fue la primera directora alumna de la escuela, o alumna directora de la escuela. Y él era un hombre que sabía muy bien el peso de sus palabras y la importancia que tenía, pero no por vanidad, sino porque también tenía una historia detrás que lo ameritaba, ¿no es cierto? Y él siempre estuvo muy consciente de las cosas que quería hacer, y de hecho hay una prueba que para mí es irrefutable en la película, que es cuando yo me encuentro completamente por azar, yo no sabía que eso estaba ahí, y Fernando tampoco, que es su carta de solicitud de ingreso al Centro Experimentale de Cinematografía de Roma, del año 54. Él desconocía completamente que se guardaba esa carta. En esa carta, que donde él, como muchas veces ocurre en este tipo de escuelas, se solicita el ingreso, hay que explicar los motivos. Y ya en esos motivos, él decía con toda claridad que quería traer el nuevo cine, digamos, el neorrealismo italiano a América Latina. O sea que él siempre tuvo claro desde el inicio qué era lo que él quería hacer en su vida.
y la verdad, y lo que hizo además. Bueno, viendo la película uno se imagina que debe haber mucho de lo que no pudiste poner en el montaje. ¿Qué es lo que no quedó en la película que vos decís, me hubiera gustado que esto de Fernando se hubiera aparecido en la película? Bueno, había un aspecto que tiene que ver, que era interesante, que era la respuesta de estos personajes que él fue entrevistando acerca de la utopía, que tal vez podrían tener algún valor. En ese sentido yo los remito siempre al público a ir a ver la película de Fernando Birri. Pero bueno, le hubiera tal vez agregado un plus. Lo que pasa es que esto hubiera hecho interminable la película también. Podía haber filmado más cosas. Había más personajes interesantes, uno de los cuales filmé también en San Antonio de los Baños, el médico de la escuela, alguien que atravesó también desde el inicio a la escuela, que me hubiera gustado incluirlo, pero bueno, por razones de edición no cuadraba. O sea, hay cosas que siempre van quedando en el camino, porque bueno, no se puede poner todo en una película, ¿no? Bueno, si uno quiere conocer un poco más acerca de la vida de Fernando, a mi humilde opinión, creo que este documental es un buen puntapié para que después, si uno no vio ninguna de las películas de él, las vea y bueno, y compartir esta historia que vos nos estás contando en este documental. Yo invito a la gente invitamos a ver la película cuando se estrene. Contanos cuándo se va a estrenar, si la gente la puede ir a ver. Bueno, la película se estrena el 2 de agosto en el Cine Bama de Buenos Aires, de Capital, pero también se va a dar en el Cine Select de La Plata y en el Cine Español de Neuquén. Esas son las salas hasta ahora confirmadas, pero como el panorama de la distribución de la exhibición es muy incierto en este país, obviamente se pueden ir agregando nuevas salas, que yo lo iré diciendo con claridad tanto a través del Facebook como de mi Facebook personal, Carmen Guarini, como el de mi productora, el Desencanto Films. Y más adelante, por supuesto, va a haber un cruce con la sala Gomón, ¿no?, de Capital también. Pero una de las cosas que quiero también mencionar es que realmente me parece que un trabajo así no hubiera sido posible hacerlo sin el apoyo de un montón de gente y en particular de mi socio, Marcelo Céspedes, que desde el primer momento apoyó este proyecto ya desde hace 20 años y luego, por supuesto, también en esta última etapa ya de 3 colaboradores que fueron esenciales, que fueron Luciano Santoro, Martín Gamaler, que es el director de fotografía, que hizo un trabajo extraordinario en Roma y le estoy súper agradecida, y Marina Gutiérrez, que fue mi asistente de producción, que ofició también de sonidista en Roma. O sea que creo que, bueno, hay muchísima otra gente. Tengo que agradecerle a Tania Ballet de la Escuela de San Antonio de los Baños, a la misma escuela que nos apoyó, a la Universidad del Cine, la FUC, que también me apoyó. En fin, hay mucha gente que ha prestado su colaboración para que este trabajo sea posible. Bueno, felicitaciones y nada, de vuelta invitar a la gente a que disfrute, a que conozca y a que reconozca un poco más acerca de la vida de Fernando Birri. Sí, yo espero que disfruten la película tanto como yo disfruté hacerla. Bueno, felicitaciones. Gracias.